Señor Fernández, el viernes el presidente Ollanta Humala ha señalado que un aumento del sueldo mínimo está en evaluación, ¿no? Y que al parecer se está buscando el momento adecuado para hacerlo, ¿no? Y también el ministro de Trabajo ha dicho que bueno, esto está en manos del presidente, ¿no? Usted, como representante de un gremio de MIPYMES, ¿cómo toma este anuncio, ¿no? Estamos de acuerdo de mejorar las condiciones de nuestros trabajadores en todos los niveles. Sin embargo, el anuncio nos parece poco responsable, en el sentido siguiente. El presidente Ollanta Humala se refiere a que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento para enero era del 2.7% y que esto lo hemos superado a un 3.4%, y que esto sería la garantía para incrementar un salario mínimo. Realmente es poco responsable, entendiendo lo siguiente: el Perú tiene un problema de informalidad. Más del 70% de las actividades en el sector de las MIPYMES están en la informalidad, y en consecuencia los trabajadores están en las mismas condiciones. Por lo tanto, hay que ir al revés. Tenemos que partir por crear los instrumentos que permitan formalizarse, que permitan desarrollar mercados, que permitan ser competitivos con la incorporación de tecnologías, y eso no está sucediendo. Por lo tanto, la buena intención en todo caso del presidente de la República y del ministro de Trabajo, como también viene escuchándose a los candidatos a la presidencia, incluyendo algunos al Congreso, es decir, vamos a incrementar el salario mínimo. La pregunta es: ¿cuál es el sustento técnico a partir del tema informal? Número uno. Número dos, generalmente en las MIPYMES trabajan, por ejemplo, por destajo. Voy a poner el ejemplo: un fabricante de zapatos contrata personas y le paga por docenas de producción, pero puede ser que tiene trabajo un mes o 2 meses, y los otros 2 meses no tiene trabajo porque es estacional. O sea, hoy es la campaña escolar, o es la campaña del Día de la Madre, o es la campaña de Fiestas Patrias o Navidad, donde tiene mayor demanda, pero luego no tiene la demanda en el mercado. Por lo tanto, no puede tener trabajadores en planilla y con todos los beneficios. Esto significa que hay que corregir el sistema tributario, el sistema SUNAT, para poder garantizar un crecimiento y desarrollo sostenible a partir de la formalización. Su principal digamos, oposición a que se suba el sueldo mínimo es porque esto también va a recargar los costos laborales, digamos, la experiencia en empresas. Vamos a ir a un retroceso en realidad, porque a medida de tener más carga sin soluciones, le voy a poner un solo ejemplo cuando hablo de carga. Mire usted, se crea la superintendencia de supervisión en el tema de trabajadores, la SUNAFIL, la conocida SUNAFIL, ¿cierto? La SUNAFIL, si uno mira su página web, uno encuentra lo siguiente: dice avances. Caso de La Victoria, 2.971 intervenciones, hemos establecido un cuadrado de 10 puntos desde donde se va a fiscalizar, y luego dice incumplimiento con los trabajadores. Una microempresa podrá ser sancionada hasta con 100 UITs, y una pequeña hasta con 200 UITs. No existen pues empresas micro y pequeñas con ese tipo de capacidad para poder hacer frente, lo que quiere decir que nos están, por decirlo menos, nos están engañando a la población. No lo conocen al sector. Una microempresa es una microempresa muchas veces familiar, que empieza con su hijo, con la esposa, con un capital mínimo, ya sea comercial, ya sea industrial, ya sea de servicios. Tenemos que partir por entender cuál es la realidad de la actividad propiamente dicho de la micro y pequeña empresa, pero por otro lado, de entender el contexto en las regiones. O sea, no es lo mismo hacer empresa en la costa, en la selva o en la sierra. Entonces, esto no veo yo, y nuestra institución CONFIMED no ve realmente que exista un estudio serio y responsable. ¿Creen que este no es el momento adecuado? Sin embargo, sí se debería revisar en algún momento el tema del sueldo mínimo. Se debe revisar, pero se debe revisar, reitero, partiendo por una hoja de ruta integral. O sea, no podemos ir tratándola por partes, porque el tema es formalización, ahí hay un tema tributario, hay tema financiero, hay tema tecnológico. 0.12% del PBI en el Perú se invierte en investigación, en el I+D. Mientras Corea del Sur, 4.5% de su PBI. Entonces no tenemos inversión, no tenemos infraestructura competitiva. Le voy a poner otro caso. El Ministerio de la Producción anunció el plan de diversificación productiva como responsable, lo anunció el presidente obviamente, con el ministro de la Producción. Pero ¿sabe una cosa?
han incumplido en la mayor parte de lo establecido en este plan. A nosotros nos remiten un oficio que viene del Ministerio de la Producción, y en este oficio, a 5 preguntas que nosotros hemos efectuado, las preguntas son: no existe el plan maestro, no hay reglamento para el decreto legislativo 1199 con el cual supuestamente se pondría en marcha el Parque Industrial de Ancón, no existe en cartera de proinversión como un proyecto que va a entrar a buscar fondos, no existe cambio de zonificación. Firman un convenio con las Naciones Unidas, con el área de desarrollo industrial, pagan 93.000 y tantos dólares para que hagan el plan maestro para el proyecto de Ancón, cuyo plazo de vencimiento ha sido el 31 de diciembre del 2015, y sin embargo nos siguen dando respuesta a nosotros que no existe. Cuando nosotros nos contestan en este oficio y nos dicen que sí hay voluntad política y que el tema de Lima se ha iniciado los trámites, también es falso, porque nosotros nos han contestado de la Municipalidad de Lima que simplemente no existe ningún expediente en trámite. Vea usted, nosotros hemos enviado aquí al Instituto de Planificación Metropolitana y ellos nos dan respuesta que no hay ningún expediente para el cambio de zonificación para el desarrollo del parque industrial de las 1.338 hectáreas en Ancón. Entonces, ¿qué significa? ¿Quién miente? Si tenemos autoridades que nos mienten y encima nos quieren poner más carga, no nos están aliviando la vida para hacer empresa. Nosotros creemos que debe aliviarse los procedimientos creando una mesa de trabajo pública-privada en el Perú y a partir de ello definir las reglas de juego. Reitero, queremos mejores condiciones para nuestros trabajadores, pero queremos partir por reglas de juego que facilite a la empresa a ser formal y a poder crecer y desarrollarse de manera sostenible. Bueno, ¿a cuántas empresas podrían afectar? ¿Qué podría pasar? ¿En cuánto se podría incrementar la informalidad? Dos cosas. Primero, que al hacer el aumento, si el gobierno decide hacer el aumento, estando a puertas de las elecciones presidenciales y congresales, esperemos que dicen los candidatos, en este caso a la presidencia. Yo lo dudo que en estos meses que le queda vaya a cometer esta tremenda ligereza, que es una responsabilidad bastante, fuerte con el país. Recuerden que nosotros en las MIPYMES generamos cerca de 12 millones de puestos de empleo, o sea, somos el 99,7% del empresariado nacional. Entonces, si no se define bien, le estaría dejando una papa caliente al gobierno que tenga que asumir el 28 de julio. Porque nosotros los empresarios ya tenemos muchas cargas, como el caso de la SUNAFIL. Para nosotros, reitero, no nos es nada favorable. Siempre nos ponen carga y presión a los formales y es por eso que se incrementa la informalidad. Si hoy estamos bordeando el 70%, significa que la informalidad tendría que seguir creciendo, pero no por un problema de los empresarios, es un problema de decisión de gobierno. A los candidatos a la presidencia, que sean serios también al hacer sus ofertas, ¿no? Una cosa es pedir votos y ofrecer a cambio de sus votos, y otra cosa es en la práctica. Y esas propuestas que han hecho los candidatos, ¿no? Algunos a subir a 1.000 soles, 1.500 soles el sueldo mínimo, ¿qué le parecen? Tremendamente irresponsables, por decirlo menos, demagogos, porque muchas veces no conocen cuál es la realidad de una microempresa. Yo tendría que preguntarlo, caminas por los talleres, por los mercados, por las tiendas comerciales, caminas por las comunidades campesinas, ya sean andinas o ya sea... Hay un trabajo, por ejemplo, interesante que poco se habla, que sí yo lo reconozco, es el de Sierra Exportadora con las cadenas productivas, que están haciendo algún esfuerzo, pero requiere potencializar, ayuda a una parte mínima de las comunidades andinas, pero es un modelo que se debería de seguir. No está plasmado en ese caso el tema, por ejemplo, de los salarios que se pagan en el campo, donde incluso en algunas comunidades campesinas se hace difícil encontrar mano de obra, porque ha migrado la juventud a las ciudades, a las principales ciudades del país, han migrado, han abandonado las tierras, y hoy los agricultores, cuando buscan mano de obra, es limitado. Y en otro caso, la mano de obra en el sector agropecuario, en el agrícola o ganadero, lo que fuera, también viene a ser estacional. No tienes un trabajo, digamos, permanente para toda la cantidad de gente que necesitas en momentos de preparar para la siembra, o en el momento del de hierbo, o en el momento de la cosecha. Entonces, son realidades que hay que mirarlo al Perú completo. O sea, no podemos guiarnos solamente de un foco industrial o un foco comercial. Hay que mirarlo al Perú de manera integral, y esto se puede solucionar con voluntad política, pero en una mesa de trabajo donde los tecnócratas escuchen a los pragmáticos, es decir, a los que viven el día a día, y los políticos evalúen y tomen decisiones responsables. Nosotros representamos al sector formal,
Estamos trabajando para que los informales se incorporen a la formalidad del interior del país. Acabo de regresar el día de ayer de la región Ancash, tener un foro sobre el desarrollo económico y tecnológico para la región, y felizmente hemos logrado un avance, instalar justamente una mesa de trabajo público-privado con algunos alcaldes distritales, con algunas autoridades del gobierno regional, con las organizaciones empresariales, y vamos a continuar este próximo sábado en Casma para justamente definir la hoja de ruta para esta región Ancash. Ese mismo modelo, como Compimep, estamos descentralizando a la región, buscando voluntad política y voluntad de las universidades y de los técnicos para que en una mesa pongamos los insumos, y esos insumos profesionales y pragmáticos que es el sector empresario con la voluntad política, creo que podríamos construir una hoja de ruta que sí beneficia a los trabajadores. Yo hablo de la inclusión social. Existe una ley donde hay que incorporar, por ejemplo, a las personas con discapacidad, a los que tienen más de 50 trabajadores. La ley establece, está vigente a partir de este año. Nosotros somos conscientes que hay que hacer responsabilidad social, que hay que tener responsabilidad ambiental, que ese es el otro de los grandes temas. Lamentamos que no vaya de la mano entre el Ministerio de la Producción, entre los gobiernos locales y los gobiernos regionales y el sector privado para establecer una hoja de ruta, la cual lo hemos propuesto en varias oportunidades, pero pareciera que no lo entienden o existan otros intereses. ¿Cuánto se puede incrementar la informalidad? Algunos dicen que la informalidad laboral está en el 60%. Nosotros estimamos que podría incrementarse entre un 5 o 7%, pero hablando ya en porcentajes, estamos hablando de miles de personas que podrían dejar de estar tributando y sacar la licencia municipal para convertirse en un clandestino, en un productor clandestino o una empresa que da servicio en la clandestinidad. Estaríamos dañando todo lo que se ha avanzado, porque por un lado se ha avanzado en construir los tratados de libre comercio, que poco nos beneficia, dicho sea de paso, por el tema de la informalidad y la competitividad, pero que se ha avanzado, y eso deberíamos de aprovecharlo a nivel, digamos, de país. En segundo lugar, deberíamos de incorporar a promover la productividad y la competitividad a través de los desarrollos industriales, que nosotros proponemos 50 ciudades industriales para todo el país, rumbo al 2050. Deberíamos de aprovechar nuestra ventaja geográfica como ubicación país. O sea, tenemos riqueza turística, agrícola, forestal, ambiental, para ganar dinero cuidando el medio ambiente con nuestro pulmón amazónico. No lo estamos haciendo. Simplemente nos están dejando que cada quien vaya por su lado y sobreviva como puede. Eso confiamos que debe cambiar con quien salga elegido. Y sería, digamos, peor todavía si el presidente decide hacer esta alza como para dejar sin cartas a los candidatos, ¿no? Algunas cartas de que ellos pueden decir nuevo aumento cuando ya el aumento, ¿no? Es una papa caliente, como reitero. Cuando estoy de salida voy a dar normas que tiene repercusión social y económica en el país. Creo que la historia lo va a marcar de una manera, digamos, no agradable para el resto de los años, incluyendo hablando de familia, no solamente hablando como político, porque hay que pensar que los políticos, los cargos pasan, la familia queda, el país tiene que seguir para adelante, tiene que seguir creciendo, y creo que allí incluso aliento a los candidatos en contienda a bajar un poco la temperatura de la pelea y los dimes y diretes y entrar a discutir propuestas. Tenemos el sistema tributario que debe ser revisado, modificado y plantear de manera que ayude a la formalización. Fíjese, si nosotros lográramos las 1840 ventanillas únicas a través de cada municipalidad, estaríamos ayudando a la descentralización y estaríamos ayudando a la formalización, porque evitamos que pierdan tiempo los que quieran ser formales. Pero no solo ello, si impulsamos y alentamos el gobierno electrónico para que la formalización, las compras estatales se haga a través del sistema electrónico, la cual ya existe, pero hay que impulsarlo, educar, informar a través de los municipios, creo que estaríamos aliviando para formalizar y para poder crecer el empresariado, y al crecer el empresariado crece el país.